Espacio donde conocerás más sobre la defensa y promoción de tus derechos humanos. Por el respeto de tus derechos. Comenzamos. Hola, muy buenos días. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a un programa más de Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, en colaboración con el Instituto Estatal de Radio y Televisión de nuestra entidad y llegando cerca de ustedes gracias a la señal de Canal 8 de la 99.1 de FM y 1050 de AM. Yo soy Evelyn Vázquez y es un honor para mí compartir cámaras y micrófonos el día de hoy con nuestra querida presidenta, la maestra Charlene Ramos. Bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias a las personas que cada martes de Derechos Humanos a las 10 de la mañana se unen a esta señal del Instituto Estatal de Radio y Televisión, por supuesto, con este programa por el respeto de tus derechos para conocer sobre sus derechos humanos, cómo respetarlos de las demás personas, cómo fortalecerlos en nuestras comunidades y pues ahora verdaderamente con una mañana muy interesante después de ayer haber tenido un fallo histórico en la promoción y avance de los derechos humanos en nuestro país. Se resuelve ayer por fin la acción de inconstitucionalidad 181 del 2023, que justamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando una reforma legal que se había hecho en Baja California Sur en el 2023, pues que en este sentido consideraba que las licencias de paternidad y de maternidad tenían que tener distintos parámetros de tiempo y consideración, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace esta revisión tan importante y determina que las licencias de paternidad y maternidad tienen que ser equiparables y equitativas al compromiso que tenemos, al que tenemos que estar apostando como sociedad, al cuidado y atención de la crianza de las niñas, niños y adolescentes en Baja California Sur, en el entendido de que las obligaciones de responsabilidad y cuidado de nuestras infancias y adolescencias es igual para hombres y mujeres y por tanto las licencias de paternidad y maternidad tienen que reflejar esa proyección de la obligación correspondiente y pues en este sentido ese importantísimo avance ya legal con este criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obtenido y emitido el día de ayer de Baja California Sur, pero para todo el país ahora aplicado. Recuerden que este tipo de criterios ya son obligatorios, se vuelven de observancia necesaria para todas las autoridades en el país. Y muy curioso que ayer en el marco de este programa de los 10 son de derechos humanos, justamente tocábamos ese tema y lo platicábamos. Le damos también la bienvenida a la licenciada Setzin García Tirado. Ella es agente del Ministerio Público y coordinadora de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Muy buenos días, Setzin, bienvenida. Muchas gracias. Tengo un dato. En México, más del 60% de las personas privadas de la libertad se encuentran en prisión preventiva. Esto, de acuerdo al INEGI, es una parte importante de personas que pueden beneficiarse de modelos de justicia alternativa y de justicia restaurativa. Y aquí entra el programa de justicia terapéutica como una herramienta que ofrece una salida distinta cuando hay, por supuesto, una voluntad de cambio. Platícanos, Setzin, ¿qué es el programa de justicia terapéutica? Muchas gracias. Pues mira, el programa de justicia terapéutica es una alternativa del sistema judicial para las personas que cometen un delito bajo el influjo de alguna sustancia psicoactiva o alcohol. Son delitos no graves y pues ahorita el 21 de octubre del 2022, pues Gobierno del Estado junto con la Secretaría de Salud, de Seguridad Pública firmaron un convenio de colaboración como una política pública para aplicarlo aquí en el Estado. Somos el referente de la Subprocuraduría de Justicia Alternativa a cargo de la maestra Lidia Mena, pues en aplicarlo en acuerdo reparatorio sede ministerial, porque se aplica en otros estados del país, pero en suspensión condicional. Somos como el primer estado que la maestra Lidia levantó la mano y dijo, vamos por acuerdo reparatorio sede ministerial, y nos ha funcionado muy bien la aplicación de este programa. Excelente. ¿Y nos puedes dar un ejemplo de
¿Cuáles delitos son no graves? ¿Para qué tipo de delito aplica? Los más susceptibles ahí en el OEMAS, que lo abreviamos, ¿no? Como es órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias, pues mediamos lo que son daños, lesiones, amenazas, despojos. La mayoría, como del catálogo de los delitos, son susceptibles de llegar a algún mecanismo. Incumplimiento de la obligación alimentaria, las retenciones de menor o sustracción de menor, pues sí, los robos simples, mediamos como la mayoría de los delitos que no tengan violencia hacia las personas, únicamente esos son los que no entran y que están pues exentos, ¿no? Pero para la aplicación de los mecanismos, pues son de los más delitos que mediamos a nivel estatal. Aquellos donde no entra el componente de violencia. Así ¿Y es. cómo se vincula, Presidenta, el derecho de acceso a la justicia con la necesidad de modelos que no se basen en el castigo, sino que reparen y acompañen? Claro, y es que en este caso en particular hay una situación que es importantísimo dejar claro, porque si no se puede prestar a una muy terrible confusión, que es que claro que hay una penalidad, o sea, claro que hay una sanción, alejándonos un poco del tema de castigo, como con esta lógica ancestral que traíamos, y definitivamente alejándonos de las venganzas, ¿no? De la necesidad de dañar, etcétera, sino que apostando a que sí exista una sanción, porque sanción sí hay. Y al final del día también hay reparación integral del daño para la víctima, y también es uno de los puntos muy importantes que tiene este componente, es la aceptación de la responsabilidad de la persona que cometió el delito. Ahí es donde entra justamente esta pregunta que nos hacías, ¿cómo se relaciona? Permite a la víctima recibir justicia de una manera más pronta, más expedita y garantizando su reparación integral del daño. Si no existen estos componentes, no puede existir un mecanismo alternativo de solución de controversias. Si la persona que cometió el delito que se le señala se niega a aceptar su responsabilidad, no puede haber mecanismo alternativo de solución de controversias. Si la persona que cometió el delito del que se le señala se niega a reparar el daño a la víctima, no puede haber mecanismo alternativo de solución de controversias. Entonces, eso evidentemente provoca que la víctima juegue el papel importantísimo de reconocer y de recibir esta impartición de justicia del sistema, de las autoridades, porque ella no fue y lo confrontó y se pelearon ahí afuera de la casa y después se contentaron. Eso no es este proceso. Es un proceso que la autoridad dirige, en este caso la Procuraduría, ¿no? Como por eso se llama Procuraduría, porque tiene que procurar la justicia ante un acto ilícito, ¿no? Entonces, la autoridad hace su papel, hace su trabajo, genera estos mecanismos en las condiciones y en las posibilidades cuando sí sea posible, ¿no? Dicho esto, ¿cuáles son posibles? Pues que las partes quieran, tanto el agresor como la víctima, deseen acceder a este tipo de mecanismos, que se acepte la responsabilidad, que se repare el daño. Entonces, cuando hay estas posibilidades y no hay violencia, porque si no, entramos a la parte en la que una persona puede decir, yo lo voy a perdonar, pero entonces dejamos a una persona violenta en la sociedad para que violente a alguien más. Por eso es que es tan importante esta limitación en el programa que comentaba nuestra experta en este caso, ¿no? Cuando entiendes el papel de protagonista de la víctima en este proceso para controlar qué es el tipo de situaciones que ella considera o él considera que reparan el daño, la aceptación, porque puedes incluso llegar a un proceso donde se sentencia a una persona por el delito que se le señala, porque la persona juzgadora identificó y confirmó que existieron los elementos que demuestran su responsabilidad y la persona aún así no lo acepta.
no acepta que haya cometido un delito o que haya generado un daño a la víctima, ¿no? Por ejemplo, lo vemos mucho en el caso de feminicidios. Los hombres que asesinan a estas mujeres consideran que no cometieron ningún delito, consideran que era su derecho asesinarla, su derecho dañarla, su derecho violentarla, incluso cuando ya existe una sentencia impuesta confirmando que cometieron estos delitos, consideran que no hicieron nada malo. En este mecanismo de alternativo, necesariamente la persona que transgredió reconoce que su actuar fue incorrecto, reconoce que cometió un delito, un acto ilícito, y por eso es que se hace responsable de esas actuaciones, acepta la responsabilidad, repara el daño y entonces accede a este mecanismo. Esa es la importancia de un nuevo sistema que no está pensado en el castigo y ni en la tortura ni en la venganza, sino en una verdadera impartición de justicia para la víctima y para la mejora de esa persona que va a continuar como miembro activo, integrante activo de nuestras comunidades. Que es una persona que está consciente del daño que se hizo con su acción y que está dispuesta a repararla. ¿Quiénes entonces, Setzin, pueden participar en este programa de justicia y bajo qué condiciones se activa esta ruta en lugar del proceso penal? Mira, pues el programa se viene adhiriendo ya a un procedimiento que tenemos establecido. Cuando presentan su denuncia o su querella en la unidad de atención temprana, ahí se les hace, pues originamos como un cuestionario de preguntas para identificar, de ahí se hace una primera identificación por parte de los ministerios públicos, que en alguna les preguntan que si saben si la persona que cometió el delito estaba bajo el influjo de alcohol o alguna sustancia psicoactiva, y ahí van como palomeando. Cuando remiten la carpeta a OEMAS, nosotros revisamos previamente ese cuestionario, identificamos pues que las preguntas digan sí, asignamos la carpeta a una facilitadora que se encarga ahorita de llevar únicamente como el programa de justicia terapéutica, una facilitadora. Entonces, nosotros invitamos, como cualquier proceso, a las personas. En este caso, para nosotros, pues son solicitantes y requeridos. No manejamos como el víctima o imputado. Entonces, nosotros, pues en la primera invitación se le informa. Nosotros nos regimos también pues por principios, y el más importante es la voluntariedad. Si la persona nos dice, sí, yo tengo un problema, pero yo no, pues quiero solucionar, sí, el conflicto mediante la plática del diálogo, pero yo no me quiero someter a ningún programa. Por el momento nosotros no lo podemos obligar, sin embargo, él puede resolver, o la persona puede resolver el conflicto de manera pacífica y ahí mediante un acuerdo reparatorio. Cuando nos dicen, sí, yo tengo un problema, no acepto que le planteamos todos los beneficios del programa y nos dicen, sí, acepto, se canalizan entonces a salud, a centros de integración juvenil, que con ellos son con los que nos apoyamos, para que lleven su tratamiento. Qué proceso tan complejo, sí, para llevarlo a cabo, sí. Sí. ¿Y qué valor tiene hacer uso de estos mecanismos, Presidenta? Porque evidentemente no se toma esa decisión para ayudar a una sola persona, sino que hay una visión de justicia más humana a lo grande, a pensar en grupos grandes. Pues evidentemente el punto y el valor es, como platicábamos, el que apostemos a una verdadera reinserción social, alejados de la tradicionalidad en la cual se creía que la única manera de lograr una reinserción social es a través de la prisión en un centro penitenciario, ¿no? Esa forma tradicional en la cual se pensaba que era la única forma de lograr una reinserción social, este sistema lo que hace es decir, hay otras formas, no es la única, hay otras formas. Entonces no significa que sea necesariamente que ya vamos a cerrar todos los centros y ya todo el mundo a justicia restaurativa. Pues no, por supuesto que no, porque como decíamos, hay situaciones, hay personas que son tan violentas, van a continuar violentando. No sería posible a través de este tipo de programas realmente buscar una justicia ni una seguridad pública para la ciudadanía. Para ciertas personas sí es necesaria la reclusión
con el objetivo. La reclusión no tiene el objetivo de castigar, no tiene el objetivo de venganza, no tiene el objetivo con ese sentido. La reclusión, el objetivo tiene que ser justamente primero el controlar que ya no pueda generar daño a la sociedad, ¿no? O sea, controla su movilidad y en ese sentido controla la posibilidad de hacer daño al resto de la ciudadanía, que no se conduce de esas maneras violentas como esa persona que se encuentra en el centro. Y la otra es justamente pues que a través de este proceso controlado en un centro pues se pueda lograr su reinserción, su readaptación, su educación, para que pueda regresar a ser una persona integrante, productiva, pacífica de la sociedad. Este programa lo que hace es decir, existe esta otra manera en la cual para ciertos casos se puede generar esas mismas condiciones, pero sin estar en reclusión. Y pues ahorita nos van a platicar justamente qué es lo que implica y verán la importancia de someterse de manera voluntaria del agresor, de reconocer. Verdaderamente eso es lo que genera un impacto y un valor fundamental, porque la persona tiene que reconocer necesariamente que lo que hizo generó un daño, que lo que hizo fue una acción que no fue la correcta, y eso provoca cambios verdaderamente importantes y sustanciales, no solamente en ese caso en particular, sino para la vida de esa persona en sociedad en todos sus aspectos. Vamos a un corte y regresamos con mucho más en este programa. No se vayan. Estás escuchando Por el Respeto. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sur California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERTBCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sur California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! ¿Sabías que en la población de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se ubica la salina más grande del mundo en la que trabajan alrededor de 1,000 personas? Anualmente, la producción de sal en esta planta supera los 8 millones de toneladas. La sal producida en el territorio sudcaliforniano se exporta a Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y diversos países de Centroamérica. ¡Párale a la violencia! No hay violencia pequeña. Sin embargo, ponerle niveles nos ayuda a ver la manera en la que escala y que puedas detenerla desde la primera agresión. Para esto sirve el violentómetro, herramienta que permite identificar los distintos tipos de violencia y cómo pueden ir escalando. ¡Párale a la violencia!
Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado, limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sur California y Canal 8, es momento. Estamos de vuelta aquí en Por el Respeto de Tus Derechos con este interesante tema. Les platico que en el último informe de la UNOD, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se destaca que el uso de mecanismos alternativos disminuye la reincidencia de delitos no violentos hasta en un 40%. No es impunidad, es oportunidad. Para muchas personas esto puede significar la diferencia entre ser etiquetadas de por vida o tener la oportunidad de volver a empezar. Platiquemos de este acceso real a la justicia. Setzin, ¿qué condiciones se deben de cumplir para que una persona sea canalizada en este programa? ¿Cómo funciona? ¿Qué duración tiene? Platícanos un poquito. Pues te reitero, es como la voluntad, el principio fundamental aquí para nosotros sería como esta parte de la voluntad que la persona quiera. Cuando estamos integrados por un equipo multidisciplinario, el que dirige pues es un ministerio público, está un asesor jurídico que siempre va a velar pues por los derechos de la víctima, el defensor público que va a velar por los derechos del requerido, no, de la persona imputada. Hay un área de seguimiento para cuando se celebra el acuerdo y llevar pues a la par el que se cumpla también como la reparación del daño, que es importante para nosotros. Sí te apoyamos como para que tú te sometas a un programa, pero tienes que respetar la reparación del daño en la que se haya acordado. Un facilitador pues es el que se encarga de llevar las sesiones para tratar de solucionar el conflicto, y entra un componente sanitario que es, nosotros nos apoyamos con centros de integración juvenil. Cuando ya se hace la detección de la persona, pues los mandamos con ellos hacen un diagnóstico confirmatorio para decirnos, oye, ¿sabes qué? Sí es un candidato factible para llevar el programa de justicia terapéutica, y ellos pues les hacen diversos estudios. A nosotros, a mí como Ministerio Público, lo que me mandan es un informe de la evaluación en donde me dicen, ¿sabes qué? Pues por el problema que trae Juan N., van a hacer 6 meses de terapia, les hacen antidoping de vez en cuando, o sea, para ver también como que estén cumpliendo. Sabemos que las recaídas son parte del proceso, pero pues estamos como muy pendientes de que estén yendo a sus terapias, que si requieren de algún medicamento, pues también buscar la manera, no en dárselo, sino en cómo proporcionarle herramientas de decir, te apoyamos, pero tú también busca la manera, porque no es que le vamos a resolver el conflicto, pues no. Claro. Es una ayuda que el mismo programa da, pero la persona tiene que poner de su parte. Claro. ¿Y este programa está vigente desde qué año? Desde el 21 de octubre del 2022 a la fecha. ¿Y cuántos graduados han tenido? Pues el año pasado se graduó uno uno en La Paz, implementamos en San José del Cabo, también tuvimos como un graduado en San José, y próximamente en este año, pues por junio, tenemos otro graduado. Aquí pues podemos decir son muy pocos, ¿no? Por la implementación del programa del tiempo, pero es muy complicado cuando hablamos como de voluntariedad, ¿no? O sea, nosotros no los podemos obligar, nosotros les damos como la opción. Si llegan como con esa necesidad de decir, quiero solucionar mi conflicto, pero pues entendemos que es, y lo fuimos entendiendo en el proceso también nosotros como abogados, y que tenemos como otra idea, ¿no? Era cambiarnos el chip para entender que es una enfermedad. Nos capacitaron para decir, es que ustedes lo pueden ver de una perspectiva de que es fácil,
pero no, en realidad es muy complicado el tratar con personas que tienen una adicción. Por supuesto. Nos tocó hasta ir a buscar a la colonia de donde estaba un participante que pues lo tuvimos que expulsar porque no se adhirió como al programa, pero hicimos así, o sea, todo el equipo íbamos con su familia y nos juntábamos, pero sí esta parte de no hay una obligación porque es voluntario el proceso y eso es lo que a nosotros sí nos detiene mucho. ¿No? Por mucho que le expliquemos como el beneficio que va a tener él, pues su familia también se va a beneficiar la víctima, que claro es nuestro objetivo es que la víctima esté bien. Si a raíz de eso él puede beneficiarse, es como esa alternativa, pero si la voluntad, sí hemos tenido o identificado más de 2,000 carpetas en donde por los delitos de las querellas que se presentan son susceptibles, pero sí no todos llegan como a aceptarnos con la voluntad para poderse someter, ¿no? Claro. Es como muy sí, que es muy una gran complicado. limitante. Sí. Y bueno, que es un programa que toma en cuenta el contexto de consumo, por supuesto, este proceso de coadyuvar a mejorar, a salir de una adicción, pues es lento, es diferente para cada persona y utilizarán diferentes herramientas para cada uno de ellos. Presidenta, ¿qué derechos se ponen en riesgo cuando se enfrenta el sistema penal sin este enfoque de contexto de consumo, sin considerar el contexto completo? Pues es el que teníamos antes y el que lamentablemente estamos todavía lidiando con él para hacer este cambio de paradigma. Ya lo tenemos en el papel, ¿no? Con el nuevo sistema de justicia penal y todas las nuevas dimensiones del sistema de ejecución de las sanciones de índole penal en nuestra entidad, en nuestro estado y en nuestro país. Antes ¿cuál era lo que a lo que aspirábamos y cómo funcionaba nuestro sistema de manera tradicional? Era donde te agarren, ¿no? Donde te cachen, te van a meter a la cárcel, como se le conoce normalmente o comúnmente, y se acabó tu vida. Porque las cárceles que decían son sistemas para que te perfecciones y te vuelvas todavía peor criminal, peor delincuente, aprendas cómo darle la vuelta al sistema y que o no te vuelvan a cachar o te sepas defender cuando te cachen. ¿Y en dónde quedó el enfoque de no vuelvas a delinquir? Ese no importaba, porque lo que importaba era la venganza, era el castigo, era el agarrarte y el poner como números, ¿no? En este sentido. Ni la víctima quedaba en un segundo plano, la reinserción definitivamente quedaba en un plano completamente alejado, era como una utopía, ¿no? Y ahora este enfoque al que le estamos apostando en este nuevo sistema es justamente lo contrario, donde la venganza, la tortura, el castigo no es la meta. La meta es la víctima, una reparación integral del daño para la víctima. La meta es que la persona, en la medida de las posibilidades, el Estado sirva para brindar la estructura necesaria, como lo es un caso de una persona con adicción. ¿Cómo poder pedirle a una persona que no es adicta precisamente porque no puede controlarse? Por eso es adicta, ¿no? O sea, es como pedirle a una persona, no sé, una situación, no sé, una persona que tiene ojos cafés que los tenga verdes. A ver, ponte los ojos verdes. Pues no puedo. Si quieres, puedes, ¿no? Es verdaderamente a ese nivel de imposibilidad física, porque incluso la adicción provoca este tipo de cambios en nuestros sistemas naturales, ¿no? En el funcionamiento, en el procesamiento, en la sinapsis, en los compuestos químicos que genera nuestro cuerpo, en las reacciones, genera la imposibilidad física de que la voluntad alcance para controlarlo. Si lo pudiera controlar, no sería adicto. O sea, es así de sencillo. Cuando una persona se vuelve adicta, le es imposible controlarlo. Por eso el Estado tiene que intervenir. El Estado, entendiendo que la persona no tiene la capacidad para controlarse en ese momento
en esas condiciones, entonces el Estado entra para brindar las condiciones, para darle la oportunidad de buscar y en dado caso lograr aprender algún sistema que le permita reducir la exposición y de esa manera intentar controlarse. Tan es así que cuánto en este sistema que planteaba, cómo es difícil a veces denunciar a una persona porque tememos en las represalias en qué pueda pasar. Vamos a regresar a este tema después de este corte, no nos tardamos. Estás escuchando Por el Respeto de Tus Derechos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado, limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERBCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! ¿Sabías que en la población de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se ubica la salina más grande del mundo en la que trabajan alrededor de 1,000 personas? Anualmente, la producción de sal en esta planta supera los 8 millones de toneladas. La sal producida en el territorio sudcaliforniano se exporta a Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y diversos países de Centroamérica. ¡Párale a la violencia! No hay violencia pequeña. Sin embargo, ponerle niveles nos ayuda a ver la manera en la que escala y que puedas detenerla desde la primera agresión. Para esto sirve el violentómetro, herramienta que permite identificar los distintos tipos de violencia y cómo pueden ir escalando. ¡Párale a la violencia! Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado, limita con el mar. Estamos de vuelta aquí en Por el Respeto de Tus Derechos. Les recuerdo que si se perdieron alguno de nuestros programas, los pueden ver en YouTube o escuchar como podcast a través de Spotify. Y los van a encontrar en todas nuestras redes como CEDHBCS. Estamos platicando el día de hoy con Setzin. Ella es agente del Ministerio Público y tengo un dato para ustedes. Un estudio realizado por el Poder Judicial del Estado señala que los programas de justicia terapéutica tienen mayor aceptación social cuando se conocen sus resultados. En estados donde todavía no se han aplicado, más del 80%
en estados donde ya se han aplicado, más del 80% de las personas concluyen este proceso con éxito. En Baja California Sur también, por supuesto, se están abriendo estos caminos. Setzin, ¿cómo ha funcionado este programa en Baja California Sur? ¿Podrías platicarnos qué avances llevan, hacia dónde se están encaminando los logros en la coordinación con los mecanismos alternativos? Sí, mira, si bien es cierto, como lo comentábamos como minutos antes, uno pudiera decir que es como fácil el integrar, ¿no? Como a las personas cuando les ofreces como un beneficio para ellos. Pero seguimos como en pie de lucha como equipo multidisciplinario y a cargo de la maestra Lidia de pues no dejarnos como batallamos muchísimo para encontrar a nuestro primer participante, pues también el adherirnos nosotros como pensar diferente, como te mencionaba, no es como, ya viene el programa y todo te lo plasman como va muy bien, pero en el momento en el que te afrontas como ya una realidad de ya la aplicación es muy complicado, ¿no? El tratar con las personas, pues sí, también como autoridad, no dejas de tener también como esta postura de decir, no voy a ser pues impositiva, porque hay un principio de voluntariedades y eso, pero queremos expandir todavía en Cabo San Lucas, que creemos que es como en el municipio que hay un poco más que aquí. En la experiencia que tuvimos en San José del Cabo, con nuestro graduado, pues nos dimos cuenta también por la diferencia de cultura, de que la población es diferente. Nosotros sentimos que nuestros participantes aquí en La Paz todavía tienen como mucho como apego a su familia, pues, ¿no? Como el apoyo de nuestros candidatos, aquí, sí voy, no voy, y ellos todavía, pues, tenían como a sus papás, ¿no? Todos como que les solucionan un poco más. En San José fue como, encontramos una persona que no es de aquí del estado, que viene de otro estado de la República para trabajar aquí, sus condiciones son totalmente diferentes, entonces empiezas a valorar también como decir, oye, aquí ¿por qué los míos no pueden? Si aquí lo tienen, ¿no? Como, oye, aquí tienen su casa, ellos no batallan, y te das cuenta en otros panoramas como en San José, pero la idea es seguir implementando el programa, pues seguir haciendo difusión también, agradecer como esos espacios que nos brindan, para que también entiendan, pues no, como ese es un trabajo extra que nosotros hacemos. A nosotros no nos pagan así como hay un sueldo más por aplicar el programa, es meramente así como con gusto que lo hacemos, que cuando nos presentaron el programa pues nos interesó mucho y en el camino nos hemos enamorado del programa para ayudar a más personas. Pero sí ha sido complicado. Por supuesto. Y parece increíble que lugares que están tan cercanos, que comparten tanto, haya tan diferencias tan diametrales, sí. Claro. Seguimos experimentando retos. En este caso, Presidenta, ¿qué retos institucionales y sociales siguen presentes para poder ampliar este tipo de programas? Pues el que comentaba nuestra experta justamente es el principal reto que se tiene en todas las materias, me parece que no solamente en esta, sino es el deseo de las personas de no querer modificar patrones de conducta. Por supuesto que las personas, como decíamos, ¿no? El feminicida cree que está haciendo lo correcto. Una persona que delinque suele creer que está haciendo lo correcto, suele creer que es su derecho pues hacerse justicia por propia mano, ir a matar a alguien, ir a violar, ir a robar, porque únicamente ve su necesidad personal y no le interesa en lo más mínimo identificar el daño que genera en el resto de las personas, en una comunidad, en una familia, en un entorno laboral, etcétera, ¿no? Entonces, este egoísmo y este enfoque a lo individual, a lo personal, en total desapego y desinterés de las consecuencias y los efectos en lo colectivo,
es lo que todavía nos genera estos problemas importantes a nivel de nuestras comunidades y nuestras sociedades a nivel general. Por eso también las instituciones están completamente saturadas, ¿no? Mientras continuemos apostando a este enfoque individualista que no considera y no toma en cuenta el bienestar colectivo, vamos a continuar teniendo este tipo de situaciones y de problemas. ¿Qué tipo de acciones podemos hacer para intentar fomentar esta conciencia, esta toma de conciencia? Por eso este programa es tan importante, porque sí implica la toma de conciencia. Por eso no tienen tantos graduados. No se trata, el programa no es una forma de hacer carpetazo y dejar a la persona sin consecuencias de sus acciones. Justamente por eso decimos que sí abona y sí apoya a la justicia, a la impartición de justicia, porque al final del día, primero genera la reparación del daño para la víctima, segundo genera el reconocimiento de la actividad ilícita que generó daño en la víctima, tercera genera el compromiso de la persona de someterse a un procedimiento que tal vez le permita controlar su adicción. Y por supuesto genera la toma de conciencia de la persona de lo que pasa cuando actúa y genera este tipo de acciones y de hechos ilícitos que generan daño en la sociedad, pero también en esa misma persona. Si esa persona, las pocas personas que se hayan graduado, porque tampoco debiéramos tener tantos, ¿no? O sea, tampoco se trata de que pásele aquí al proceso por el cual usted va a tener impunidad. Ese no debiera ser el uso correcto de este programa. Sería verdaderamente delicado y lamentable que ese fuera, en el afán de una autoridad de lograr números, estuviera prestándose para este tipo de simulaciones. Qué bueno que no. Y precisamente los números tan bajos demuestran que no se está haciendo una simulación, sino que en efecto se está permitiendo, o las personas que están completando el programa, que es a lo que les llaman como graduados y graduadas, las personas que están logrando completar el programa es que sí realmente lo completaron y verdaderamente generaron estos cambios en su persona, en sus hábitos, que les permite reintegrarse a la sociedad de maneras más productivas y benéficas. Apostarle a ese tipo de cambios como sociedad, como comunidad. Sí, no vamos a celebrar a una persona que delinquió, por supuesto que no, pero sí vamos a reconocer el valor y el compromiso de esa persona con hacer sus cambios a nivel personal para reintegrarse como una persona, un integrante productivo de nuestras comunidades. Ese reconocimiento es muy importante, tan importante como lo es la necesidad de si la familia, por ejemplo, ¿no? Que si sabemos que tenemos una persona que lamentablemente se encuentra en estas condiciones de adicción, pues sentarnos, platicar con la persona, a ver si podemos acuerparle y apoyarle para que pueda acceder a este tipo de mecanismos y pueda de alguna manera tratar de cambiar el rumbo de su vida, porque como bien nos comentabas en las estadísticas, si no se hace o no accede a este tipo de beneficios, lo que va a terminar pasando es que va a cometer más delitos y evidentemente va a terminar, en el mejor de los casos, en prisión, porque puede terminar en otras condiciones todavía bastante peores. Sí, que no se trata nada más de, bueno, ya delinquiste, vamos a hacer como que no pasó nada y regrésate a la sociedad. No, es realmente todo un trabajo de rehabilitación para que puedas incorporarte nuevamente a la sociedad que ya tiene reglas y que ya funciona de una manera específica. ¿Cuál ha sido la respuesta de estas personas que ya egresaron del programa de justicia terapéutica, Celsi? Pues mira, nos ha ido muy bien. Nosotros también, pues, en estos les llamamos casos de éxito a las personas que pues que a lo mejor sí iniciaron como con una voluntad de querer cómo solucionar. Ellos solucionaron digamos, sí llegaron a un acuerdo y se los quiero comentar porque nos causó como mucha sensación. Fue nuestro primer caso de éxito, que si bien es cierto, esta persona no culminó a hacerle una graduación, ¿no? Como ese reconocimiento de cambio, pero pues en la situación que él había llegado, se separó de su pareja, no trabajaba, o sea, no tenía como un trabajo fijo. Con ayuda del equipo multidisciplinario,
en el área de reinserción social se le consiguió un trabajo, él manifestaba que le gustaba la panadería, pues le conseguí, pues el área de reinserción le consiguió un trabajo, él regresó con su familia, iba a las terapias, tenían una hija en común y él decía pues por mí, porque mi hija esté bien. En los demás casos de nuestros graduados, pues les damos todavía un seguimiento 1 año después de que ellos salen, para no tan seguido como si estuvieran como en parte del programa, pero sí una llamada cada 1 mes, cada 2 meses para ver cómo siguen, pues no han reincidido en ningún hecho delictivo, que eso pues también es como parte de la satisfacción del equipo de verlos, pues no, el cómo hay por decir el graduado de San José que no tenía estudios, pues se le apoyó para que terminara la primaria, la secundaria, está cursando la prepa abierta, o sea, son como esos detalles que pues que sí te llenan, pues no, el saber que ayudaste a alguien pues a raíz de tu trabajo y que pues ellos pueden contar su historia, ¿no?, con otras personas y pues seguir ayudando en lo que a nosotros pues nos compete. Claro, que es muy satisfactorio. Sí. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Por el Respeto de Tus Derechos. ¿Viajas acompañado? Ahora con tu tarjeta general del Tiburón Urbano puedes pagar. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado, limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sur California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERBCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sur California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! ¿Sabías que en la población de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se ubica la salina más grande del mundo en la que trabajan alrededor de 1,000 personas? Anualmente, la producción de sal en esta planta supera los 8 millones de toneladas. La sal producida en el territorio sudcaliforniano se exporta a Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y diversos países de Centroamérica. ¡Párale a la violencia! No hay violencia pequeña. Sin embargo, ponerle niveles nos ayuda a ver la manera en la que escala y que puedas detenerla desde la primera agresión. Para esto sirve el violentómetro, herramienta que permite identificar los distintos tipos de violencia y cómo pueden ir escalando. ¡Párale a la violencia! Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos.
estamos de vuelta aquí en Por el Respeto de tus Derechos. Ya llegamos a este módulo final, al módulo 4. Esta mañana hemos tenido el privilegio de compartir con Setzin García Tirado. Ella es agente del Ministerio Público y coordinadora de los mecanismos alternativos de solución de controversias, y nos acompaña también en representación de la subprocuradora, la maestra Lidia Mena, que le mandamos, por supuesto, un abrazo también. Muchas gracias, Setzin, por estar acá. Me gustaría saber qué mensaje final tienes para compartir con la ciudadanía sobre sobre la justicia terapéutica en general. No, pues muchas gracias, agradecer el espacio que se nos ha brindado como Subprocuraduría de Justicia Alternativa y pues reiterar que la finalidad del programa de justicia terapéutica y pues en sí como más allá de todo es evitar la victimización secundaria, conseguir el pago de la reparación del daño hacia la víctima, que eso es como el punto clave para nosotros. Sí es ayudar a otra persona que no siga, ¿no? Siendo sujeto de hechos ilícitos, pero la reparación del daño es nuestro principal enfoque y pues prevenir el delito y la revictimización, como ya lo comenté. Y agradecer el espacio que nos brindaron. Muchas gracias. Claro que sí, que no se quite el foco, que lo que se quiere es prevenir el delito, por supuesto. Así es. Presidenta, ¿qué mensaje final quiere compartir con la audiencia? Pues por supuesto recordar de la importancia de entender de manera correcta este tipo de oportunidades en un sistema en el cual se está buscando la justicia, nunca la impunidad. Eso es muy importante. Este sistema no es para dar impunidad a un agresor, necesariamente tiene que tener el consentimiento de la víctima, y eso, por supuesto, solamente se puede lograr si la víctima considera que ya se le impartió justicia, que ya se le reparó el daño. Sí y solo sí se logra ese requisito, entonces puede una persona aspirar a acceder a este beneficio. Y eso ya de entrada abona la justicia para la víctima. Una víctima que, como bien decía la Ministerio Público, de otra manera tendría que pues someterse al proceso todavía judicial, con una revictimización adicional, porque sabemos que las personas agresoras, en un afán de tratar de evadir sus responsabilidades, pues pueden generar situaciones que ponen en revictimización a la víctima, con mentiras, con calumnias, con otro tipo de situaciones que sabemos se dan dentro de los procedimientos de índole penal. Este tipo de oportunidad pues prevé esa situación y en dado caso le permite a la víctima tener este tipo de condiciones. Si el enfoque es las víctimas, por supuesto, y el enfoque es combatir la impunidad, este tipo de programas también lo que hacen es reducir la carga institucional en la Procuración de Justicia en cada una de las entidades en donde estén siendo aplicadas de alguna manera, porque ese mismo tiempo y requisitos y elementos y personal y procesos, en lugar de estar enfocados o invertidos en un procedimiento judicial, están invertidos en un proceso de justicia y de programas y de servicios terapéuticos para permitir a una persona controlar una adicción, en este caso en particular, y controlar sus violencias para ya no reincidir en este sentido en este tipo de actos ilegales. Ilícitos. Por supuesto, ese tipo de situaciones nos permite abonar a una sociedad más justa e inclusiva para todas las personas, siempre alejándonos de la impunidad y, por supuesto, procurando la justicia. Agradecemos a nuestra invitada Setzin por venir a acompañarnos el día de hoy en este programa tan enriquecedor. Por supuesto, muchas gracias a nuestra querida presidenta por abrir este maravilloso espacio de diálogo. Nosotras nos despedimos. Gracias a la señal de Canal 8 de la 99.1 FM y 1050 de AM, y recordándoles que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 10 de la mañana aquí en su programa favorito, Por el Respeto de tus Derechos. Que tengan un día maravilloso. Esto fue Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Por el respeto de tus derechos. Este es un